encontramos en una nueva cápsula junto a Willy. ¿Qué prepararemos hoy? Hoy vamos a hacer como una segunda parte de la cápsula de frutos secos. Vamos a preparar la mantequilla de maní. Lo tenemos ya en el sartén, como vemos, sin nada de aceite. Tiene mucho aceite esencial para que le vamos a Para que vamos a agregar más. Entonces lo que vamos a hacer es tostarlo. Súper. ¿Para qué? Lo vamos a tostar de a poco para poder... Permiso. Lo vamos a tostar un poco, entonces de esa manera se va a alivianar su aceite esencial y va a ser mucho más fácil molerlo. Si no lo queremos tostar en un sartén o en un wok, lo que podemos hacer también es colocarlo en una bandeja de horno extendida y llevarlo durante unos 4 o 5 minutos más o menos a unos 80 o 100 grados. De esa manera lo que vamos a hacer es darle mayor temperatura y vamos a facilitar que su aceite esencial salga, por así decirlo, al poderlo procesar. Claro. Para que sea más fácil procesarlo. Para también. Que sea más fácil. Sí, más livianito. Más liviano, tal cual. Está solo sin sal el maní. Sin sal, eso es muy importante, sin sal. Si llegan a conseguirlo sin tostar, lo pueden tostar ustedes mismos haciendo este proceso. En el caso nuestro ya tenemos el maní tostado, simplemente lo tenemos sin sal. Que es muy importante también consumirlo sin sal. Maní puro. Maní puro. No puede ser maní confitado. No, tal cual. ¿Cuánto rato tiene que estar? Acá unos 3 minutos más o menos. Nos vamos a dar cuenta porque va a empezar como a alargar su aroma particular. Ah, ok. Pero es importante siempre revolverlo. Ya. ¿Sí? No dejarlo así quieto porque si no de esa manera... Para que todo se unifique, o sea, la temperatura se unifique en todos los granos. Ok. Si quiero hacer otro tipo de mantequilla, el mismo proceso, de almendra por ejemplo. El mismo proceso. Siempre tostarlos un poco para que su aceite esencial sea más fácil de extraer de cierta manera. ¿Pensé que la almendra sea más fuerte? Sí, igual. La nuez también, Yeah. no es necesario. Yeah. Ahora, si nosotros somos intolerantes, por ejemplo, a la nuez, que es lo que siempre recalcamos, Claro, que por ahí que pasa de que nos da como calor al estómago, nos salen como estos fuegos clásicos, es importante... ¿Listos? ¿Estamos listos? Estamos listos. Ya pasaron unos minutitos. Súper. Como ves, notamos que empieza como a alargar su aroma característico, entonces lo que vamos a empezar a hacer... Y el color cambia. Entonces ahora lo que vamos a hacer con mucho cuidado es ir agregando de a pocas cantidades, no toda la cantidad. Es importante usar procesadores de alimentos. ¿Tiene que ser este procesador o puede ser juguera, por ejemplo? Puede ser una juguera, pero hay que tener mucho cuidado con no forzarla. Hay muchas recetas que podemos encontrar que la hacen en jugueras, pero normalmente son jugueras que tienen muchos watts, muchas revoluciones. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Si nosotros ocupamos una juguera que no tiene tantas revoluciones, hay que trabajar de a ratos la máquina para no forzar su motor. ¿Y la mini pimer? Y la mini pimer también la pueden ocupar, pero es mucho más difícil lograr la mantequilla. Súper. Lo más recomendado son como los procesadores de alimentos. Ya. Debemos moler ahora. Ahora. Dándole golpes. ¿Sale su olor característico? Sí. Pasados unos minutos ya notamos que empezó a tener la textura. ¿Cuántos minutos más o menos para que la gente tenga una idea? Unos 3-4 minutos de molienda dándole golpes constantes y empezamos a tener ya una textura más de pasta. La podemos dejar con este tipo de textura o la podemos lograr hacer una mantequilla que es bien suave. Claro. Igual es rica esta textura. ¿Y la Sobre todo porción? para los desayunos. Eso es una porción aproximadamente, que es muy importante tener en cuenta que las mantequillas que hoy en día están como más conocidas en el mercado y las podemos encontrar, es muy importante consumir esta cantidades, porque si no después estamos adquiriendo muchas calorías que son excedentes que al final y al cabo no nos van a beneficiar. Igual es más hostigoso, así que no es poco. No es poco, ¿no? No es una tostada, Es para una comer mermelada sin tostadita. azúcar, con quesillo también queda bastante rico. También, hay que ir variando. sí, con frutas, por ejemplo, Sí, las tostadas también. integrales con mantequilla de maní, frutilla, por ejemplo, o plátano, quedan muy ricos. O la fruta con mantequilla de maní, también la También. manzana verde, Queda que tiene muy un rico. sabor así como entre más ácido, con Sí. esta queda bastante rica. No lleva nada. Nada, absolutamente nada. Le podemos agregar, sí, cacao amargo, por ¿Ya? ejemplo, pero es importante en el otro. Es importante. Es importante que usemos cacao amargo sin azúcar, el natural.
no utilicemos los cacao dulces porque esos traen azúcar, entonces al final estamos convirtiendo este tipo de mantequilla que es sana y que nos aporta varios nutrientes y muchas calorías en algo que al final y al cabo es más comercial. Claro. Entonces lo vamos a vertir acá. Y algo importante, Cata, voy a ir La mostrando en conservación. otro frasco el tema de cómo podemos esterilizarlos, porque todos nuestros frascos deben estar esterilizados al momento de envasar cualquiera de todos los productos que podemos llegar a envasar. Siempre es bueno esterilizarlos. Yo acá tengo un frasco y lo que yo voy a usar para esterilizarlo, que es una de las maneras, hay muchas, hay con agua hirviendo, claro, o baño María, que todos también pueden conocerlo. Otra de las maneras es utilizar alcohol al 95 grados, que lo podemos encontrar en el súper o en la farmacia, sí, y a utilizar un cuarto de tapa, solamente agregar al frasco, colocar la tapa correspondiente al frasco y empezar a agitar. Como por 30 segundos aproximadamente. claro. Y el alcohol, como tiene la propiedad de ser volátil a temperatura ambiente, Claramente se evapora. se va a evaporar y no va a dejar restos, sino que nos va a ayudar a desinfectar todo el frasco. Algo Este ya que- estaba Ese ya esterilizado. estaba esterilizado, por eso utilizamos el grande. No necesariamente en el caso de las mantequillas tenemos que llenar el frasco para poderlo conservar. Con las cantidades que nosotros consigamos alcanza. Súper. Siempre rotular. Eso Siempre es súper rotular, importante muy para que importante. sepamos cuándo la preparamos, porque ¿cuánto tiempo puede estar enfrascada? Puede estar hasta 3 meses sin Ya. ningún problema. ¿Temperatura sí es importante- ambiente? Temperatura ambiente, pero lugar fresco. O sea, Al igual que los aceites. Al igual que los aceites. No lo dejemos en un lugar que esté al lado de la cocina, por ejemplo, o en un lugar donde dé el sol, porque Claro. eso nos va a convertir la mantequilla de maní o nos los va a poner Todos los con cambios de sabores- temperatura van a sabores ser extraños. importantes para la conservación. Ujú. Después de 30 segundos, Ya. Cata, abrimos y dejamos secar de esta manera en un plato. Súper. ¿Sí? Y de esa manera vamos a lograr que todo el alcohol se evapore y quede esterilizado el frasco. Lo importante de los frascos esterilizados es que se haga el proceso unos 10 minutos antes de envasar. No lo hagamos, por ejemplo, Como hoy inmediato. para dentro de Claro. 3 semanas, porque obviamente el frasco va a volverse a ensuciar. Se va a contaminar. Se va a Acá contaminar. la tenemos envasada entonces. Aquí tenemos nuestra mantequilla de maní, que mejor que sea natural y sana, Y porque sano. lo natural es comer sano. súper. Vamos a hacer otra mantequilla. Otra ¿verdad? mantequilla, sí. ¿De Ahora qué? le vamos a la pasta de sésamo, que Súper. es muy utilizada en diferentes preparaciones, tanto saladas o dulces. Y acá vamos a dar la opción neutral para que ustedes puedan también personalizarla con diferentes especias o la pueden utilizar para también desayuno. que Esa también no se la puede conozco consumir. mucho yo, así que No, quiero no es hacer muy algo conocida. nuevo. Ujú. Acá tenemos el sésamo y vamos a comenzar también. Vaciar el sésamo entonces que mostré anteriormente. Tal cual, vamos a ocupar una porción para poder ir moliéndolo de a poco. Ya. Vamos a agregarlo a nuestro sartén, es sésamo blanco, y lo vamos a empezar a tostar. Vamos a repetir el mismo proceso. De igual manera, como decíamos, lo pueden hacer al horno también, unos 3 minutitos, no hay Puede ser problema. el mismo proceso igual. Puede ser el mismo proceso. Es importante acá, como es una semilla un poco, no es un grano, sino que es una semilla, va a demorarse mucho menos. Entonces hay que tener mucho cuidado ok. que no se vaya a quemar. Ahora es apenas, nos vamos a dar cuenta que a fuego bajo lo tenemos, Sí. y ya va a empezar a alargar su olor Olorcito. característico. El sésamo no es tan conocido. como No el es tan maní. conocido, no. También lo podemos utilizar como para el desayuno, ¿sí? O Sí, sea, en una pasta. es como una pasta neutral, entonces es un toque más fuertecita que la de... Tiene un sabor un poquito más fuerte que la de maní. ¿Y qué más pero le podemos adherir así como natural? podemos agregarle especias, por ejemplo, y trabajar como pastas para picoteo, ¿sí? Por ejemplo, podemos agregarle un poquito de marquén ahumado, un poquito de perejil deshidratado, ajo, y las vamos convirtiendo en diferentes pastas. Y las podemos guardar en frascos pequeños con saborizantes. Entonces, no sé, un día pueden hacer un picoteo, pueden Con las utilizarlo crackers que en algún minuto hicimos. en algunas crackers de avena, por ejemplo, que hicimos, Sí. también acompañarlo con eso. O, por ejemplo, aderezar también las ensaladas con este tipo de pasta. Es más rápido, claramente. Sí, ya empieza. Se nos empieza a notar que empieza a soltar su aceite esencial. En otro programa hicimos las crackers. Las crackers de avena. Así que estamos en el canal de YouTube igual. Y estamos preparando un capítulo con la harina o el resto que nos quedó de
las almendras, cuando hicimos la bebida vegetal. Ah, también. También vamos a hacer una versión dulce y salada. Súper. ¿Está listo eso? Sí, ya estamos listos. Ahora vamos a pasar a procesar. Ahora pasamos a procesar entonces. Vamos a pasar. Veo que acá tenemos aceite. En este caso vamos a utilizar una cuchara aproximadamente de aceite para facilitar su molienda y después su conservación. Aceite de maravilla. Aceite de maravilla, puede ser de oliva, teniendo en cuenta que si lo vamos a usar de oliva va a tener un sabor más, o vamos a personalizarlo ya como para, o predisponerlo para algo un poco más salado, no algo tan dulce, por ejemplo, no combinarlo tal vez con una fruta al desayuno, sino más con algo más salado, un vegetal. Vamos a ir agregando. Es más pequeñito, así que hay que tener cuidado. El aceite de maravilla elegimos esta vez. En una de las cápsulas vamos a hablar de los aceites también, ¿verdad? También, y su importancia de poderlos distinguir. Las calidades las también. calidades. Y que no siempre lo caro es lo mejor. Y su uso, sobre todo. Sí. Tenemos un nuevo uso. ¿Una cucharada o cucharadita? Una cuchara, ¿no? Una cucharada. ¿Está abierto de inmediato? Sí. Ahí está. Y ahora la importancia siempre de trabajar con un procesador de alimentos. Si vamos a trabajar con una licuadora, como dijimos en la mantequilla de maní, dar de a poco sí, la molienda, porque no podemos agregar líquidos en las licuadoras o en las jugueras. Entonces es muy importante de a poco que ir no se trabajando, sobrecaliente. porque si no se sobrecalientan las máquinas y podemos al final generar un costo mayor en la mantequilla. ¿Pasaron cuántos minutos más o menos? En este pasaron un poquito más, como 8 minutos aproximadamente, y ya empezó a tener la textura de pasta. Claro. Si nosotros lo manejamos de esta textura, vamos a sentir la crocancia del sésamo en las preparaciones. Se puede utilizar en salteados de verdura, podemos utilizarlo en ensaladas, como aderezos, podemos utilizarlo como pasta. Entonces la forma de conservarlo, de igual manera como la mantequilla de maní. En el frasco. Este es el frasco que Previamente, esterilizado. exacto, lo esterilizamos en la cápsula. Entonces ahora directamente lo colocamos. Es más espeso, claramente. Es un poco más espeso. Se nota que tiene menos aceite. Menos aceite. Esenciales como el maní. Y estaríamos listos. Y ahí estaríamos, sí, se conserva durante 3 meses aproximadamente sin ningún problema. Sí es bueno en este caso dejarla en el refrigerador si no la ocupamos, porque como se ocupan pequeñas cantidades, es mejor dejarla en el refrigerador para mantener sus aceites esenciales lo más inocuos posible. Súper. ¿Estaríamos listos entonces? Estaríamos listos. Nos vemos en un próximo capítulo De Lo Natural es Conversar. de Los Naturales Comerciales. Nos vemos. Nos vemos.